Para que entendamos cómo va el proceso de reclutamiento 4.0 y de dónde viene, revisamos la historia de todo el proceso de reclutamiento y seleccionamos estos 5 puntos que creemos que fueron clave en la historia para llegar a donde estamos. Y empezamos primero en 1917 con Arthur Otis. Él fue, este test es el primero que está registrado en la historia, o el primer test de inteligencia que se creó en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Otis desarrolla este test de inteligencia para validar quiénes se podían enrolar en el ejército. Ese era el objetivo de este test, que los candidatos se enrolaran dentro del ejército. Y lo que diseñó Otis fueron 2 tipos de test, el Army Beta y el Army Beta Alpha. El Army Beta Alpha estaba diseñado para personas de una condición social media a alta, gente que tenía estudios, gente que tenía cultura, que tenía acceso a cierta información, que dominaba el idioma, era a quien se le aplicaba este test. Y teníamos el Army Beta. El Army Beta estaba diseñado para gente de nivel medio a nivel bajo, gente que no dominaba el idioma, gente que no tenía estudios o que tenía un estudio limitado, que no tenía las mismas posibilidades o el mismo acceso a la información que las clases altas y medias de ese tiempo, y diseña estos 2 tests. Con base en ello, se determinaba si era un candidato viable para enrolarse en el ejército o no. Después, en 1931, William Morton Marston crea varias teorías del comportamiento y da origen a la técnica DISC, que es una técnica que se basa en el análisis del comportamiento humano. Esa es la técnica DISC. Después, en 1959, aparece en Nueva Jersey J.P. Cleaver. Cleaver crea la primera técnica específica para responder a las necesidades de reclutamiento y selección de personal. Hoy por hoy, el Cleaver en números, en México, es el 98% de las empresas en México aplican el Cleaver, ¿no? Y estoy seguro que a nivel mundial no estoy muy distante. O sea, el Cleaver es una herramienta que se emplea en muchos países, en muchas metodologías, porque es la primer prueba que se crea para responder a las necesidades específicas del reclutamiento y selección. En 1900, finales de los 60, principios de los 70, nace o es donde tiene el auge el concepto de capacitación. En esta fecha se crea el concepto de recursos humanos por ahí de los 80, poquito después, pero en los 70 es donde capacitación tiene un auge y se le considera a David McKillian como uno de los principales pioneros dentro del programa de capacitación. Si ustedes revisan toda la historia de capacitación, van a encontrar que la capacitación nace de la pedagogía. La pedagogía fueron los primeros que iniciaron el proceso de capacitación porque su interés era ver y potencializar el aprendizaje. En la época del psicoanálisis llega Freud y por ahí aparece Jung también, que Jung tiene que ver con el tema del DISC. Entran para analizar el comportamiento de la gente y así es como se crea el tema de recursos humanos. Pero originalmente quienes iniciaron todo esto fueron los pedagogos con todo el tema de la educación y del aprendizaje. De ahí se fue llevando a diversas esferas hasta que se creó toda la parte de reclutamiento y selección. En el 2013 aparece en el mercado el primer software, que era Talent Club. Este software era el primero que nos permitía hacer que el candidato se registrara en una base y que el reclutador revisara esa base de datos como cartera. Antes de esto, quienes tuvimos la oportunidad de vivir estas épocas de trabajo antes del 2013, lo que recordamos y lo que recordaremos es que había otros medios de reclutamiento. La gente para buscar trabajo se iba a recorrer las zonas industriales, a dejar solicitudes, a dejar currículums, se compraba el periódico para ver qué anuncios venían, se iba a ferias de empleo, iba a las delegaciones o a los palacios
municipales para tomar ofertas de trabajo. El gobierno te daba esas sedes para que tú pudieras buscar trabajo. Entonces, a partir del 2013 que aparece Talent Club, todo esto empezó a modificarse. Estos son 5 puntos esenciales dentro de...